Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Poco a poco venimos aprendiendo sobre la que es considerada la cuna de la civilización, la antigua Mesopotamia, territorio repleto de asentamientos, tribus e imperios que dieron mucho de qué hablar. Entre estas antiguas civilizaciones se dieron algunos de los inventos y descubrimientos más importantes de la historia. En esta ocasión vamos a conocer a la que es considerada como la primera civilización de la historia, los sumerios. Además, recordá que todos estos videos sobre la Mesopotamia estarán en un mismo listado para que puedas disfrutarlos a todos juntos. Pero antes de comenzar, y como siempre, te comento que si este tipo de contenido te gusta, podés dejar un pulgar arriba que ayuda al canal y sobre todo suscribirte, que además de ser gratis, te va a mantener al tanto de los nuevos videos que se vayan subiendo. Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. Aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el período de Uruk, lo que descartaría factores externos como podrían ser invasiones o migraciones desde otros territorios. El término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de la Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sak-Giga, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras. La palabra acadia, Sumer, puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce por qué los acadios llamaron Sumeru a las tierras del sur. Algunas palabras como la bíblica, Shinar, o la indoeuropea hitita, Sanar, pueden haber sido variantes de Sumer. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras. En la Baja Mesopotamia existían asentamientos humanos desde el Neolítico, como lo demuestra la cultura de Jarmo en el 6700 a.C. También se han hallado yacimientos del Calcolítico de la cultura Asuna Samarra en el 5500, el Obeid en el 5000, Uruk en el 4000 y Shemden Nazar en el 3200. No existen registros escritos de esa etapa para conocer el origen de este pueblo y tampoco los cráneos hallados en los enterramientos aclaran el problema de su origen, debido a que están representados tanto la dolicocefalia o cabeza más larga de lo esperado como la braquicefalia, que es la cabeza más redonda y corta, así como también el del tipo armenoide. Se investigan las esculturas sumerias que muestran un alto índice de cráneos braquicéfalos en sus representaciones, que quizá podrían dilucidar la procedencia de este pueblo junto con las coloraciones y las dimensiones de las esculturas que son caucásicos. Con todo esto, no hay suficiente evidencia para solucionar el problema, es que el dominio del realismo humano escultórico todavía no estaba bien logrado. Se ha descartado la posibilidad de identificación basada en la evolución de los tipos craneales en el conjunto del Oriente Medio, pues estos aparecen bastante mezclados. Sin embargo, se pueden distinguir 4 grandes grupos con grandes rasgos pertenecientes a distintas épocas. Antes del 4000 a.C., solo se encuentran poblaciones dolicocéfalas del tipo mediterráneo, que solo son una variedad de este grupo y que no tuvieron un papel apreciable hasta el 3000 a.C., el tipo alpinos, braquicéfalos que se manifiestan moderadamente después del 2500 y los armenoides derivados tal vez de estos alpinos que aparecen en abundancia después del 500 a.C. Los pueblos descendientes de los cimerios tienden a tener en promedio las cabezas más redondeadas que los demás pueblos de esa área y la palabra sumerio puede ser una transliteración de la palabra cimerios, según algunos filólogos. Es por esto que varios investigadores creen que ambos pueblos son un mismo pueblo en diferentes épocas, pero no hay suficiente evidencia para sustentar esta hipótesis. Parece posible que los sumerios fuesen una tribu proveniente de fuera, posiblemente de las estepas, pero su origen concreto es desconocido. Esto es lo que se ha venido denominando desde el siglo XX como el problema sumerio. En cualquier caso, es durante el período del Obeid cuando se producen avances
avances que cristalizan en el período de Uruk y que sirven para considerar este momento como el inicio de la civilización sumeria. Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia no tendrían un origen autóctono, sino que provendrían de la cultura que fundó la ciudad de Mohenjo-Daro, que existió entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C. en India. Fue analizado el ADN mitocondrial de los dientes de 4 individuos enterrados en las antiguas Terca y Kar Asurnasirpal en el valle del Éufrates del periodo entre del 2500 a.C. al 500 después de Cristo, y los individuos estudiados portaban un ADN que son básicamente las ramas del árbol genealógico que se cree que surgieron en el área del subcontinente indio durante el Paleolítico Superior y están ausentes en las personas que viven hoy en la región. El hecho de que los individuos estudiados comprendieran tanto hombres como mujeres, cada uno viviendo en un periodo diferente, sugiere que la naturaleza de su presencia en Mesopotamia fue más bien duradera que incidental. Ya hablamos de los primeros pobladores. Ahora pasamos al momento en donde empieza a cambiar la historia en la región, Uruk. Este es el escenario de descubrimientos fundamentales para la historia de la humanidad. Aparece la rueda en torno al 3500 a.C. y la escritura en el 3300 a.C., que es la datación más antigua de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontrada hasta la fecha. Estos registros escritos confirman que los sumerios no eran un pueblo indoeuropeo, ni camita, ni semita, ni tampoco elamodrávida, grupo este último al que pertenece el pueblo elamita, por ejemplo. Así lo demuestra su lengua de tipo aglutinante. No obstante, se especula, como se ha dicho, que los sumerios no fueron el primer pueblo en asentarse en la Baja Mesopotamia, en el curso bajo del creciente fértil, sino que llegaron en un determinado momento de la edad del cobre o calcolítico hacia el año 3500 antes de nuestra era, durante el período ahora denominado de Uruk. El período de Uruk es un período arqueológico de la historia de Mesopotamia comprendido entre el 3800 y el 3200 a.C., en el último milenio del Calcolítico en la región. Algunos autores incluyen como una etapa final de este período al siguiente, el Shendet Nazar. Los hallazgos más importantes de esta etapa se centran en Uruk, un poblamiento situado a pocos kilómetros de El Obeid, en el curso bajo del Éufrates, que dará nombre al período. La cultura Uruk tuvo su centro en la zona sur de Mesopotamia, pero sus rasgos se extendieron por todo el oriente próximo asiático. Así se encuentran muestras en el norte de Siria, Turquía o Susa, en el actual Irán. La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia dio lugar al nacimiento de la cultura sumeria. Estas técnicas permitieron la proliferación de ciudades por nuevos territorios, ciudades que pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la escritura, que saltó desde su papel administrativo y técnico hasta las primeras inscripciones dedicatorias en las estatuas consagradas de los templos. Pese a la existencia de las listas reales sumerias, la historia de este periodo es relativamente desconocida, ya que gran parte de los reinados expuestos en estas listas tienen fechas imposibles. En realidad, estas listas se confeccionaron a partir del siglo XVII a.C. y su creación se debió probablemente al deseo de los monarcas de remontar su linaje hasta tiempos épicos. Algunos de los reyes existieron probablemente, pero de muchos otros no hay constancia histórica, mientras que otros, de los que se conoce su existencia, no figuran en ellas. El nombre del soberano más antiguo que se conoce es Emme-Bara-Gesi, rey de la ciudad de Kish, y lo proporciona una inscripción en un fragmento de una vasija de piedra, posiblemente una ofrenda ritual. Hacia el 2350 a.C., Sargón, un usurpador de origen acadio, se hizo con el poder de la ciudad de Kish. Fundó una nueva capital, Agadé, y conquistó el resto de ciudades sumerias, venciendo al Ugal-Sagesi, el rey de Uma, hasta entonces el dominante. Este fue el primer gran imperio de la historia y sería continuado por los sucesores de Sargón, que se tendrían que enfrentar a constantes revueltas. Entre ellos destacó el nieto del conquistador, Naram-Sin.
Esta etapa marcó el inicio de la decadencia de la cultura e idiomas sumerios en favor de los acadios. El imperio se deshizo hacia el 2220 a.C. debido a las constantes revueltas y las invasiones de los nómadas amorreos y principalmente gutis. Tras su caída, toda la región cayó bajo el dominio de estas tribus, quienes se impusieron sobre las ciudades-estados de la región, especialmente en el entorno de la destruida Agadé. Las crónicas sumerias los describen constantemente de forma negativa como horda de bárbaros o dragones de montaña, pero es posible que la realidad no fuese tan negativa. En algunos centros se produjo un verdadero florecimiento de las artes. Es el caso de la ciudad de Lagash, especialmente durante el gobierno del Patesí Gudea. Además de la calidad artística en las obras de Lagash, se utilizaron materiales provenientes de regiones lejanas, madera de cedro del Líbano o diorita, oro y cornalina del Valle del Indo, lo que parece indicar que el comercio no se debió ver especialmente lastrado. Las ciudades meridionales, más alejadas del centro de poder guti, compraban su libertad a cambio de importantes tributos. Según una tablilla conmemorativa, fue Utu-Engal, rey de Uruk, quien en torno al 2100 a.C. derrotó y expulsó a los gobernantes gutis de las tierras sumerias. Su éxito no le sería de mucho provecho, ya que poco después el rey de Ur-Nammu, consiguió la hegemonía en toda la región con la llamada tercera dinastía de Ur o renacimiento sumerio. El imperio, surgido a raíz de esta hegemonía, sería tan extenso o más que el de Sargón, del que tomaría la idea de imperio unificador. Esta influencia se aprecia incluso en la denominación de los monarcas, que, a imitación de los acadios, se harán llamar reyes de Sumer y Akkad. A Ur-Nammu le sucederá su hijo, Shulgi, quien combatió contra Elam y las tribus nómadas de los Agros. A este le sucedió su hijo Amar-Suen, y a este primero un hermano suyo, Yusin, y después otro, Ibisin. En el reinado de este último, los ataques de los amorreos provenientes de Arabia se hicieron especialmente fuertes y en el 2003 a.C. caería el último imperio predominantemente sumerio. En adelante será la cultura acadia la que predomine y posteriormente Babilonia heredará el papel de los grandes imperios sumerios. La desaparición del imperio acadio permitió el renacimiento de Sumer y el regreso al régimen de las ciudades-estado. Tienen gran relevancia las reformas de Gudea de la dinastía de Lagash en esta época neosumeria. Posteriormente, en la tercera dinastía de Ur-Nammu, llevó a cabo un código bien estructurado con numerosos cambios. En esta época es donde se empiezan a nombrar como reyes de Sumer y Akkad en el 2111 a.C. Shulgi, en el 2093, impulsará una evolución referente a los pesos y medidas existentes, a la vez que reforzará las fronteras por el acoso de los semitas amorreos. Pese a ello, finalmente sucumbió a los ataques de los amorreos, los cuales llevaban tropas auxiliares elamitas semitas procedentes de la meseta de Irán que prevalecieron y saquearon Ur en el 2003 a.C. Se vuelve a un estado de fragmentación política y proliferan dinastías locales. Rim-Sin creará un pequeño imperio en el 1792, donde se introducirá la propiedad privada, dándose una sociedad precapitalista. En cambio, en Babilonia se entronizará una dinastía amorrea. Los sumerios tal vez sean más recordados debido a sus muchas invenciones. Algunos especialistas les dan el crédito por la invención de la rueda y el torno alfarero. Su sistema de escritura cuneiforme fue el primer sistema de escritura del que se tenga evidencia, adelantándose a los jeroglíficos egipcios en por lo menos 75 años. Los sumerios estaban entre los primeros astrónomos, poseyendo la primera visión heliocéntrica de la que se tenga conocimiento. La próxima aparecería de vuelta en el 1500 a.C. por parte de los Vedas en la India. Afirmaban también que el sistema solar se constituía de 5 planetas, ya que únicamente solo se podían ver 5 planetas a simple vista. Desarrollaron también conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados en 6 y 10, el sistema sexagesimal. A través de ese sistema inventaron el reloj con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, además del calendario de 12 meses que se usa actualmente. También construyeron sistemas legales y administrativos con cortes judiciales, prisiones y las primeras ciudades-estado.
La invención de la escritura posibilitó a los sumerios el almacenamiento del conocimiento y la posibilidad de transferirlo a otras y a las generaciones posteriores. Eso llevó a la creación de las escuelas, a la educación y oficialización de la matemática, religión, burocracia, división de trabajo y sistemas de clases sociales. Los sumerios también inventaron el carro de guerra y posiblemente las formaciones militares. Incluso inventaron la cerveza. Lo más importante de todo, tal vez, sea el hecho de que, de acuerdo con muchos académicos, los sumerios fueron los primeros en tratar tanto plantas como animales. En el caso de lo primero, a través de plantaciones sistémicas y de la cosecha de una descendencia de grama mutante, conocida actualmente como einkorn, y de simientes de mijo y trigo. Con relación a lo segundo, los sumerios domesticaron animales a través del confinamiento y de la procreación de carneros ancestrales y al ganado salvaje. Fue la primera vez que esas especies fueron domesticadas y criadas a gran escala. Ahora que ya recorrimos la historia de los sumerios, es importante conocer sus descubrimientos y avances en distintos campos, como por ejemplo cómo se organizaban. La sociedad sumeria era jerárquica y estratificada, al igual que las de todas las civilizaciones. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey, a quien seguía en importancia una élite de sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel. A continuación se ubicaban los comerciantes, funcionarios menores y artesanos especializados, y luego los campesinos y artesanos comunes. El nivel más bajo de la sociedad correspondía a los esclavos. El idioma sumerio se considera una lengua aislada, ya que no está emparentada con ninguna familia lingüística conocida, aunque se han hecho muchos intentos fallidos por relacionar el sumerio a otros grupos lingüísticos. El sumerio es claramente diferente del acadio, una lengua de claro origen semítico con la que coexistió en la región, alternándose ambas como lenguas dominantes. Ambas lenguas usaron la escritura cuneiforme, originalmente desarrollada por los sumerios y cuyo uso sobrepasó al de la propia lengua sumeria por más de un milenio. El sumerio era un idioma aglutinante, es decir, los monemas o unidades de significado se pegaban unos con otros para crear palabras enteras, en contraste con las lenguas flexivas como el acadio o las lenguas indoeuropeas. Por tanto, tipológicamente, el sumerio difiere notablemente de otras lenguas de la región, ya que el sumerio prefería utilizar afijos para expresar lo mismo. En cambio, otras lenguas cercanas como el elamita o las lenguas urrito-urartianas y algunas lenguas caucásicas muestran tipologías lingüísticas más similares al sumerio, aunque no parecen directamente relacionadas con él. Los sumerios inventaron jeroglíficos pictóricos que más tarde dieron lugar a la escritura cuneiforme propiamente dicha, y su lengua, junto con la del antiguo Egipto, compiten por el crédito de ser la lengua más tempranamente documentada. Ha sobrevivido un gran corpus formado por cientos de miles de textos en sumerio, la gran mayoría de estos textos en tablillas de arcilla. Los textos sumerios conocidos incluyen textos personales y cartas de negocios y transacciones, recibos, listas de léxico, leyes, himnos y plegarias, encantamientos mágicos e incluso textos científicos de matemática, astronomía y medicina. Las inscripciones monumentales y los textos escritos en diferentes objetos como estatuas o ladrillos también eran bastante comunes. Muchos textos sobrevivieron en múltiples copias, ya que fueron transcritos varias veces por escribas en formación. El sumerio siguió siendo la lengua litúrgica usada en oficios religiosos y la lengua de los textos legales en Mesopotamia, mucho después de que los semitas se convirtieran en el grupo hegemónico en la región. La comprensión de los textos en sumerio puede ser complicada hoy en día, incluso para los expertos, principalmente por el uso de caracteres jeroglíficos de difícil interpretación. Los más difíciles son los textos más antiguos, que en muchos casos no dan toda la estructura gramatical de la lengua, en constante cambio. Tratar un asunto tal como la religión sumeria puede ser complicado, dado que las prácticas y creencias adoptadas por aquellos pueblos variaron mucho a través del tiempo y lugar.
y cada ciudad poseía su propia visión mitológica y o teológica. Los sumerios fueron posiblemente los primeros en escribir sobre sus creencias, que luego fueron la inspiración para gran parte de la mitología, religión y astrología mesopotámicas, aunque ello no implica que su religión fuera la primera y que no hubieran tomado costumbres y ritos de otros pueblos. Los sumerios veían los cambios a su alrededor, el cambio del clima, de las estaciones, en los movimientos de los astros, como la magia de los espíritus. Magia que era la única explicación que tenían de cómo funcionaban las cosas. Esos espíritus eran sus dioses, y con muchos espíritus alrededor creían en varios dioses que tenían emociones humanas. Creían que el sol, la luna y las estrellas eran dioses, al igual que los juncos que crecían a su alrededor y la cerveza que destilaban. Creían que los dioses controlaban el pasado y el futuro, que les revelaban las habilidades que poseían, incluyendo la escritura, y que los dioses les proporcionaban todo lo que necesitaban saber. No tenían la visión de que su civilización se hubiera desarrollado por sus propios esfuerzos y tampoco tenían visión de progreso tecnológico social. Cada uno de los dioses sumerios era asociado a ciudades diferentes y la importancia religiosa a ellos atribuida se intensificaba o declinaba dependiendo del poder político de la ciudad asociada. Según la tradición sumeria, los dioses crearon al ser humano a partir del barro con el propósito de que fueran servidos por sus nuevas criaturas. Cuando estaban enojados o frustrados, los dioses expresaban sus sentimientos a través de terremotos o catástrofes naturales. La esencia primordial de la religión sumeria se basaba, por lo tanto, en la creencia de que toda la humanidad estaba a merced de los dioses. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios es posible citar a An, dios del cielo, Namu, la diosa madre, Inanna, la diosa del amor y la guerra, Enki, dios protector de los hombres, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra, Utu, el dios sol, Nanar, el dios luna, Enur y Enlil, el dios del viento. Los sumerios probablemente hayan cavado en la tierra unos metros y encontrado agua. Los sumerios creían que la tierra era un gran disco flotando en el mar. Llamaron a ese mar Namu y pensaban que había estado desde siempre en el tiempo. Creían que del Namu habían surgido los peces, los pájaros, cerdos salvajes y otras criaturas que moraban en las tierras pantanosas y húmedas. Según ellos, Namu había creado el cielo y la tierra. El cielo se había separado de la tierra, dando nacimiento al dios masculino An y a la tierra, una diosa llamada Ki. Creían que Ki y An habían procreado un hijo llamado Enlil, que era la personificación de la atmósfera, el viento y la tormenta. Creían que él separó el día de la noche y que había abierto una concha invisible dejando caer agua desde el cielo. Creían que junto con su madre y Ki, Enlil sentó las bases de la creación de las plantas, los humanos y otras criaturas, que hacía germinar las semillas y que había dado forma a la humanidad a partir de la arcilla impregnándola. El universo consistía en un disco plano cerrado por una cúpula de latón. La vida después de la muerte implicaba un descenso al vil submundo, donde se pasaba la eternidad en una existencia deplorable, en una especie de infierno. Creían que los cultivos crecían porque un dios masculino se estaba apareando con su esposa diosa. Ellos veían los meses húmedos y calurosos del verano, cuando los campos y praderas se teñían de marrón, como el momento de la muerte de los dioses. Cuando los campos florecían de nuevo en primavera, creían que sus dioses resucitaban. Marcaron a este como el comienzo del año, que era celebrado en sus templos con música y cantos. No creían en el cambio social, aunque los sacerdotes sumerios alteraban las historias que contaban, creando nuevos giros en los cuentos antiguos, sin reconocer esto como un cambio inducido por los humanos o preguntándose por qué habían fallado en hacerlo bien la primera vez. Las nuevas ideas eran simplemente revelaciones de sus dioses. Los templos sumerios consistían en una nave central de corredores en ambos lados, flanqueados por aposentos para los sacerdotes. En una de las puntas del corredor se encontraba un púlpito y una plataforma construida con ladrillos de barro, usada para sacrificios animales y ofrendas vegetales. Los graneros y depósitos generalmente se localizaban en la proximidad de los templos.
Más tarde, los sumerios comenzaron a construir sus templos en la cima de las colinas artificiales, terraplenadas y multifacetadas. Esos templos especiales se llamaban zigurats. Los sumerios fueron precursores de muchos conceptos religiosos, sagas cosmogónicas y relatos que luego aparecieron recogidos por otros pueblos mesopotámicos y regiones vecinas. Entre ellos se puede citar la creación del mundo, la separación de las aguas primordiales, la formación del hombre con arcilla o las ideas del paraíso y el diluvio universal que aparece en la epopeya de Gilgamesh. Los sumerios mantenían una producción de cebada, garbanzos, lentejas, mijo, trigo, nabo, dátiles, cebolla, ajo, lechuga, puerro, amapola y mostaza. También criaban vacas, ovejas, cabras y cerdos. Además, usaban bueyes como opción principal en el trabajo de carga y burros como animal de transporte. Los sumerios pescaban peces en los ríos Tigris y Éufrates y en los canales y cazaban aves en sus orillas y desembocaduras pantanosas. La agricultura sumeria dependía mucho del riego, efectuándose a través del uso de canales, estanques, diques y depósitos de agua. Las frecuentes y violentas inundaciones del Tigris y en menor medida del Éufrates hacían que los canales necesitaran de reparación frecuente y de la continua extracción del limo y el reemplazo continuo de los marcadores de inspección y mojones. El gobierno ordenaba a esclavos condenados a trabajos forzados y determinados ciudadanos la tarea de trabajar en los canales, aunque los ricos podían excluirse de esta tarea. Después de la temporada de inundaciones y luego de la temporada del equinoccio de primavera y el Akitú o festival de Año Nuevo, los canales eran abiertos. Los campesinos irrigaban sus campos y drenaban el agua sobrante. Posteriormente, dejaban que los novillos pisotearan la tierra y matasen las malas hierbas. El paso siguiente era dragar los campos con picos. Después de que se secara, araban, gradaban y rastrillaban el campo 3 veces, revolviendo la tierra después con una azada antes de la siembra. La alta tasa de evaporación dio lugar a un aumento gradual de la salinidad de los campos. Hacia el período de Ur III, los agricultores pasaron del trigo a la cebada como principal cultivo, ya que esta es más tolerante a la sal. Los sumerios realizaban la cosecha durante la fase seca del otoño en grupos de 3 personas que consistían en 2 segadores y un enfardador. Los campesinos utilizaban un tipo de cosechadora arcaica para separar la cabeza de los cereales de sus respectivos tallos, una especie de carro de clasificación que separaba los granos de los cereales. La planicie del Tigris y Éufrates carecía de grandes piedras y árboles. Las edificaciones sumerias comprendían estructuras plano-convexas hechas de ladrillos de barro, material por contra muy abundante, desprovista de argamasa o cemento. Debido a que los ladrillos plano-convexos eran de composición relativamente inestable, los albaniles sumerios añadían una mano extra de ladrillos, puestos perpendicularmente cada pocas hiladas, y luego rellenaban los huecos con betún. Las construcciones hechas con ladrillos de barro se acababan deteriorando, de forma que eran periódicamente destruidas, niveladas y reconstruidas en el mismo lugar. Esa constante reconstrucción elevó gradualmente el nivel de las ciudades, de modo que con los siglos se erigieron por arriba de la planicie a su alrededor. Las construcciones resultantes se conocían con el nombre de Tel y se encontraban en todo el antiguo Oriente Próximo y Medio. El tipo más famoso e impresionante de estas edificaciones sumerias eran los zigurats o torres escalonadas, una construcción de largas y amplias plataformas sobrepuestas en cuya cima había templos. Algunos académicos han teorizado que estas estructuras podrían haber sido la base de la Torre de Babel bíblica que se describe en el Génesis. Los sellos cilíndricos sumerios también describen casas construidas con cañas, similares a aquellas construidas por los árabes de las tierras bajas de la parte del sur del actual Irán, hasta una fecha tan reciente como el 400 a.C. Por otro lado, los templos sumerios y palacios hicieron uso de materiales y técnicas más avanzadas como refuerzos, recesos, pilastras y clavos de arcilla recubiertos con ladrillos cocidos al horno, más resistentes que los crudos secados al sol. Los sumerios desarrollaron un complejo sistema de metrología alrededor del 4000 a.C. Esta metrología avanzada resultó en la creación de la aritmética, la geometría y el álgebra. Desde el 2600 a.C. en
en adelante, los sumerios escribieron tablas de multiplicación en tabletas de arcilla y trataron con ejercicios geométricos y problemas de división. Los primeros rastros de la numeración babilónica también se remontan a este periodo. El periodo que abarca desde el 2700 al 2300 a.C. vio la primera aparición del ábaco y una tabla de columnas sucesivas que delimitaron el orden sucesivo de magnitud de su sistema de numeración sexagesimal. Los sumerios fueron los primeros en usar un sistema de numeración de notación posicional. Otros pueblos mesopotámicos quizás hayan usado algún tipo de regla de cálculo en cálculos astronómicos. Una tablilla encontrada en Nippur puede ser considerada el primer manual de medicina del mundo. En esa tablilla, donde había fórmulas químicas y mágicas, se usaban términos tan especializados que para traducirse se precisó de la ayuda de químicos. En farmacología se usaban sustancias vegetales, animales y minerales. Laxantes y diuréticos fueron la mayoría de los remedios de aquel pueblo. Determinadas cirugías también eran puestas en práctica. Los sumerios manufacturaban salitre, conseguido a partir de la orina, la cal, cenizas o de la sal. Combinaban esos materiales con leche, piel de cobra, caparazón de tortuga, casia, mirto, timo, sauces, higo, pera, abeto o datil. A partir de esto mezclaban esos agentes con vino, usando el resultado obtenido de dos formas, o pasando el producto como si fuera una crema, o luego se mezclaban junto con la cerveza, consumiendo el remedio por vía oral. Los sumerios explicaban la enfermedad como una consecuencia del aprisionamiento y la consecuente tentativa de escape de un demonio dentro del cuerpo humano. El objetivo del remedio era persuadir al demonio a creer que continuar residiendo en aquel cuerpo sería una experiencia desagradable. Comúnmente los sumerios colocaban un cordero o una cabra cerca del enfermo. En el caso de no haber ovejas a disposición, probaban suerte con una estatua que, si se conseguía transferir el demonio dentro de sí, sería cubierta de betún. La literatura sumeria comprende tres grandes temas: mitos, himnos y lamentaciones. Los mitos se componen de breves historias que tratan de perfilar la personalidad de los dioses mesopotámicos: Enlil, principal dios y progenitor de las divinidades menores; Inanna, diosa del amor y de la guerra; o Enki, dios del agua potable, frecuentemente enfrentado a Ninhursag, diosa de las montañas. Los himnos son textos de alabanza a los dioses, reyes, ciudades o templos. Las lamentaciones relatan temas catastróficos como la destrucción de ciudades o templos y el resultante abandono de los dioses. Algunas de estas historias es posible que se apoyasen en hechos históricos como guerras, inundaciones o la actividad constructora de un rey importante, magnificados y distorsionados con el tiempo. Una creación propia de la literatura sumeria fue un tipo de poemas dialogados basados en la oposición de conceptos contrarios. También los proverbios forman parte importante de los textos sumerios. Así termina este recorrido por la primer civilización de la historia. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de este tema. De ser así, me podés dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que este espacio siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.